Vámonos con el tema educativo. Le quiero decir que en relación a ello vamos a poner algunos elementos sobre la mesa. Mañana, 15 de mayo, dice la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Día del Maestro, habrá un paro indefinido de labores, se instalará plantón permanente en el Zócalo de la Ciudad de México. Esta es una actividad política de protesta que por lo general año tras año se lleva a cabo. Lo que es importante saber este año es qué es lo que están pidiendo. Los maestros exigen abrogar la ley del ISSSTE del 2007, debido a que no atendía las demandas principales del magisterio, reducir la edad de retiro de los docentes y establecer un sistema de pensiones solidario a cargo del Estado. Lo tiene usted ahí en pantalla. Segundo asunto, un aumento salarial del 100%. Un mayor presupuesto a la educación con una asignación del 12% del PIB. La basificación de docentes a partir de los 6 meses y un día de la antigüedad. Ampliar la cobertura de becas para todos los hijos e hijas de profesores. Mantener vigente la Mesa Nacional de Diálogo y Negociación entre la presidenta Claudia Sheinbaum con la Comisión Nacional Única de Negociadores. Asignación automática de plazas para todos los egresados de las escuelas normales e instituciones públicas formadoras de maestro. Bueno, se espera, aquí no hay de otra, buena cantidad, miles y miles de estudiantes, pues se van a quedar sin clases en las regiones donde tiene una influencia marcada, ¿no? Muy marcada y muy clara, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Bueno, vámonos con algo que ya lo está usted medio viendo a mis espaldas, aquí en La Razón, que es videos, pues, de lo que hemos visto de cómo está ya el Zócalo, ¿no? El Zócalo, ahí lo puede usted ir viendo, ahí tenemos algunas imágenes, digamos, esto es, perdóname, ahí por rumbo al Zócalo, esto alcanza usted a apreciar, es el Zócalo, ahí está la catedral al fondo, algunos de ya las tiendas de campaña, no, perdón, esto creo es Santo Domingo, ¿verdad? La plaza de Santo Domingo y esa iglesia bellísima que está al fondo, creí que era catedral, ¿no? Ahí estamos como a 3 calles del Zócalo, 4. Ahí está el Congreso Nacional de Bases y ya sabe, la coordinadora tiene su propia dinámica. Enfrente están manifestándose, obviamente enfrente de la Secretaría de Educación Pública, y como usted sabe, esto es un asunto que es de enorme relevancia para los maestros, y los maestros la coordinadora es muy hermética, tiene mecanismos internos de comunicación que son muy fluidos, pero que difícilmente se pueden llegar a conocer al exterior. Es uno de los grandes éxitos de la coordinadora, de su fuerza, de su cohesión, de su integración. Entonces, bueno, esto es lo que está pasando ya desde hoy en la Ciudad de México. Presumo que en algunas de las ciudades del país podría estar pasando también. Bueno, le agradecemos a Enrique Enríquez, maestro de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que esté con usted y con nosotros. Maestro Enrique, muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, aquí trabajando. Dime, a ver, ¿en qué puedo servir? Pregunto, hemos adelantado algo, maestro, de lo que están siendo sus demandas. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué andan haciendo ahora en esta protesta en la Ciudad de México? ¿Se rompió la comunicación con la presidenta que tenían hace algunas semanas, que parecía tan fluida y tan efectiva? ¿En qué están, maestro? No, creo que hay una comunicación estable. Lo que no hay una respuesta concreta a las demandas. Entonces, por eso se está realizando las actividades conducentes a la marcha de mañana y al paro o a la huelga nacional que subsecuentemente se llevará a cabo. En este sentido, aunque se ha planteado desde el gobierno de López Obrador la necesidad de tener unas jubilaciones y pensiones dignas de los trabajadores, no solamente de los maestros, sino de los trabajadores al servicio del Estado, pues esta parte no se ha logrado cumplir. Y en específico con los maestros tampoco ha desaparecido totalmente la ley que conjuntamente con el Pacto por México promovió Peña Nieto sobre la reforma educativa. Siguen persistiendo situaciones de fondo que no permiten avanzar las situaciones laborales del magisterio. Oye, ¿esta ley del ISSSTE del 2007 no se habría abrogado ya? Pregunto. No se ha abrogado porque en aquella época, 2007, nosotros como coordinadora, como maestros de la Ciudad de México, conjuntamente con los demás estados dimos la batalla para que esta no se llevara a cabo. Sin embargo,
Lo que logramos fue introducir lo que es el 10º transitorio. No sé si te acuerdes, pero en aquellos años la reforma era retroactiva. Sí. A todos los trabajadores hayan ingresado en ese tiempo o no. Y entonces el 10º transitorio protegía a los trabajadores que ya habían ingresado antes de que se pusiera en marcha esa reforma del 2007. Ahora, y se logró meter el 10º transitorio. Sí. Y después inventaron la tabla. Es decir, alargar los años de trabajo en el servicio normal del magisterio. Antes solamente tendríamos que cumplir las mujeres 29 años, 27 años, 6 meses un día, 28, y los hombres 29 años, 6 meses un día para podernos jubilar. Y después inclusive la tabla alarga los años de servicio. Y después también te acordarás que aquí en la Ciudad de México se inició lo que se llaman las UMA, la unidad de medida de esta para pagar impuestos, multas, que estaba indexado al salario mínimo. Con esta UMA solamente se ayudaba a que ya no estuviera indexado el pago de estos tipos de impuestos o multas al salario mínimo, sino que fuera independiente. Y lo que hace la Cámara del Congreso de la Unión es ingresar que el pago de las pensiones también se haga en UMA, cuando esto no correspondería exactamente al espíritu de cómo se creó el UMA en aquellos años. Ajá. Oye, entonces por eso no se ha cumplido. No se ha cumplido. Sí, ¿Tienen ya, digamos, algún tipo de información de que haya comunicación pronta con la presidenta o por lo menos, al menos, diría yo, con el titular de Educación? Porque, bueno, están exactamente enfrente de la Secretaría. No, el propósito es la marcha de mañana, directamente, ¿no? Y a partir de eso, la coordinadora, conjuntamente con sus representantes de la CENUM, abrirán la mesa o solicitarán que se aperture la mesa de trabajo con la presidenta. No con el secretario de Educación Pública, con el maestro en Economía, Mario Delgado, porque nos parece que no es una entidad directamente que se tenga que resolver con él, sino es directamente con la titular del Ejecutivo. Uh-huh. Oye, ¿cuánto tiempo presumen que podrán estar? Es difícil saberlo, ¿verdad? No, es difícil y yo creo que si hay voluntad política por parte de la presidenta Claudia, yo creo que será corto el espera ahí, ¿no? Oye. Es en cuanto tengamos respuestas concretas. Uh-huh. Porque aparte, bueno, déjame comentar que tenemos la cuestión laboral también, y yo creo que se puede solucionar. ¿Te acuerdas de que cuando se creó la reforma que hizo Peña Nieto con Chaufet, con Nuño, y que los que estaban en el Pacto por México votaron, entre ellos Mario Delgado, decían que cualquiera puede enseñar, ¿no? Y que podía seguir ahí y que aparte metieron las cuestiones laborales en el tercero constitucional. Hay cosas que se tienen que resolver que se han planteado desde con López Obrador y se nos decía en aquellos años que como no tenían mayoría no podían modificar eso. Hoy tienen mayoría y parece que se les olvidó que había la voluntad para resolver ese asunto y fortalecer las normales públicas y la educación pública del país. Híjole, es que maestro, últimamente, Enrique, nos le hemos pasado diciendo que cualquiera puede hacer cualquier cosa, cualquiera puede sacar petróleo, cualquiera puede gobernar, cualquiera puede ser presidente, cualquiera puede ser maestro. No lo quiero decir peyorativamente, pero no es tan así, ¿no? Se requiere un proceso de vocación, formación, como es el caso del magisterio, ¿no? Claro que sí, estoy de acuerdo contigo. En cualquier profesión tiene sus bemoles y sus vocaciones. Sí. El magisterio de la Ciudad de México o de cualquier parte del país tiene instituciones formadoras de maestros y maestras, educación inicial, educación preescolar, educación especial, educación física, educación primaria, educación, la normal superior para secundaria, y toman de donde sea ahora, puede entrar cualquiera, y no estoy despreciando ninguna profesión ni haciéndola menos, pero cada una tiene su origen, no hay formación de maestros fuera de las normales, ¿no? Con estas características. Y no se ha querido reconocer eso. Hoy, si tú ves las convocatorias de Lucicam, siguen los perfiles abiertos y cualquiera puede, sin menospreciar y sin desacreditar ninguna profesión, los maestros tienen su propia formación. Pero aquí hasta Mario Delgado dice a las otras escuelas que les va a dar más oportunidad de ingresar, ¿no? Bueno. Esa es una parte y yo creo que deben de reconocer
que como Estado, la política educativa debe de tenerla en las manos y sí fortalecer esta parte para poder trabajar conjuntamente con toda la comunidad escolar en todos los lados del país. ¿Qué le dejaron a los alumnos, maestro, tomando en cuenta que además se va acercando inexorablemente el fin del año lectivo, el fin del curso, el fin del año? ¿En qué sentido? Digamos, se quedaron ahí con tareas. Entiendo que mañana es día feriado para sí, las escuelas. Cuando hay una actividad de este tipo, como ha sido, como tú mencionabas, sí, históricamente se tiene una labor de comunicación permanente con toda la comunidad escolar, con los papás, con las mamás de familia, las madres de familia, con los tutores, para explicar cuál es el proceso y cubrir de alguna manera las necesidades educativas en casa mientras estamos no se rompe la comunicación como tal, es decir, aunque estamos en paro indefinido o en una actividad sindical, nunca se rompe la comunicación y se dan orientaciones de carácter educativo a los papás para que se sigan llevando a cabo en todas las partes donde se participa. Bueno, para cerrar la marcha, mañana ya se sabe la hora, de dónde a dónde va a ir, ¿ya sabemos algo sobre eso? De las 9 de la mañana del Ángel al Zócalo. Muy bien. Salud. Ahí vamos a estar. Te mando un saludo, maestro. Muchas gracias que estuviste con nosotros. No, gracias a ti por la invitación y que tengas excelente día. Para ti, gracias. Y todo tu maestro auditorio. Enrique. Gracias.